Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2, clase 28. El mensaje a Éfeso. Éfeso, la mayor ciudad. Aunque Pérgamo era la capital oficial de la provincia de Asia, Éfeso era su ciudad más importante. Allí se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular. En el momento en que Juan escribía, era un importante puerto marítimo situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia. Desde el punto de vista religioso, destacaba el culto que se rendía a Artemisa, conocida como Diana de los Efesios. Su templo, el más grande jamás construido, llegó a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, entre los efesios también estaban muy arraigadas las artes mágicas. Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. En Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que gozó de grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, quien pasó en aquella ciudad más de 2 años. Hechos, capítulo 19, versículos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo también residió allí por algún tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo fue un joven discípulo y colaborador del apóstol Pablo, quien lo envió a la ciudad de Éfeso para encargarse del liderazgo de la iglesia local. Pablo le escribió 2 cartas en las que le daba instrucciones sobre su labor en la iglesia de Éfeso. Combatir las falsas doctrinas. Había muchas enseñanzas erróneas infiltrándose en la iglesia, por lo que Pablo instó a Timoteo a defender la sana doctrina y evitar disputas estériles. Entre estas se mencionan doctrinas judaizantes y mitos que desviaban a los creyentes. Pablo les da instrucciones sobre cómo deben comportarse los líderes y los miembros de la congregación. Se establecen requisitos para obispos, pastores y diáconos, haciendo hincapié en la importancia del carácter, la fe y la conducta intachable. Además, se fomenta una vida de piedad. Timoteo debía ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Se le anima a no descuidar su don ministerial y a perseverar en la enseñanza de la verdad. Advertencia sobre los últimos tiempos. Pablo le advierte de que en los últimos tiempos aparecerán hombres corruptos, amantes del dinero, arrogantes y sin amor por Dios. Timoteo debía mantenerse firme y fiel a la palabra. En 2 de Timoteo, considerada la última carta de Pablo antes de su muerte, el apóstol le recuerda que persevere en la fe y que no se avergüence del evangelio. Le dice que pelee la buena batalla de la fe y que cumpla con su ministerio hasta el final. También estuvieron presentes Aquila, Priscila y Apolos. Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su vejez. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora, en el libro del Apocalipsis, vemos que el mismo Señor les envió otra por medio del apóstol Juan. Mensaje al ángel de Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor le va a dictar una carta al apóstol Juan para que escriba el mensaje que le quiere transmitir específicamente a la iglesia de Éfeso. La carta está dirigida al ángel, término con el que se hace referencia al líder espiritual responsable de transmitir la palabra de Dios a la congregación de Éfeso. Es importante destacar los motivos por los que se compara al pastor con un ángel, sin determinar a cuál se refiere, ya que estos tienen diferentes funciones espirituales. La palabra congela ángel en español procede del latín angelus, que a su vez deriva del griego ángelos, que significa mensajero. La principal característica de los ángeles es que fueron creados para servir a Dios y sus herederos, y cuentan con libre albedrío para hacerlo voluntariamente y con agrado. La función del ángel es estar permanentemente al servicio del Creador y no hablar ni realizar ninguna obra que no esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Del mismo modo, un hombre escogido por el Señor para liderar la iglesia debe tener una comunión permanente con el Padre Celestial, ser el comunicador de lo que necesita transmitir a la congregación y obrar solamente de acuerdo con lo que le ordena a través de su Espíritu Santo. Así actuó el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Se comportó como un ángel, mantuvo una conexión permanente con su Padre Celestial, habló y obró conforme a las órdenes del Espíritu Santo. Y esa manera de proceder lo llevó a heredar el trono del universo. Hablar y actuar igual que un ángel. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús lo declaró públicamente. Él mismo entendió y reconoció que vino a este mundo para ser completamente programado por la personalidad de su Padre. Él dice: nada hago por mí mismo. Durante toda su vida en la tierra no realizó ninguna obra que no estuviera en plena comunión con la voluntad de su Padre. El Señor dice: según me enseñó el Padre, así hablo. Y no salió de su boca ni una sola letra que no estuviera en completa armonía con lo que su Padre le mandó decir. También dice: porque yo hago siempre lo que le agrada, manifestando que no realizó ni una sola obra que no estuviera bajo su dirección divina. Jesús entrenó sus sentidos para identificar con perfección la voz del Espíritu Santo. En consecuencia, nunca fue engañado por el reino de las tinieblas. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El entrenamiento de los sentidos es fundamental en el ángel que lidera la congregación para poder identificar todas las obras realizadas por la influencia de la esencia del mal y discernir también las directrices del Padre Celestial, de modo que su obra se realice conforme a su voluntad. Mirar la obra de Jesús era como ver al que está sentado en el trono actuando en el mundo. El Señor supo traer el reino de los cielos a la tierra
y aplicarlo donde estaba el reino de las tinieblas. Jesús cumplió nuevamente el propósito del Padre. El principal objetivo por el que Dios creó los cielos y la tierra era proyectarse a través de los espíritus creados y disfrutar de esa manera del universo. Después de que Adán pecara, Jesús fue el primer hombre que nuevamente logró cumplir el propósito de Dios. En consecuencia, él venció por completo al reino de las tinieblas y devolvió a su Padre el poder absoluto sobre toda su creación. Tras la resurrección de Jesús, todas aquellas personas que imiten su proceder, se arrepientan de sus pecados y reciban el Espíritu Santo, tienen la posibilidad de glorificar al Padre Celestial en la tierra y de heredar un trono en el cielo. En consecuencia, el Padre Celestial lo acompañó durante toda su vida, porque Jesús siempre hacía lo que le agradaba. Eso es lo que hacen los ángeles que están a su servicio: hablar y actuar de acuerdo con las directivas que reciben del cielo. El comportamiento correcto del elegido de Dios. Ese comportamiento es el que deben tener los líderes de las iglesias. Deben comportarse como los ángeles, tener una intimidad permanente con el Padre Celestial para ser sus instrumentos en la tierra y transmitir a la congregación sus directrices divinas por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la principal característica que debe tener un ministro es una comunión plena con el Padre, meditar constantemente en su palabra y mantener una oración permanente para poder cumplir su voluntad en la tierra. Al igual que los ángeles cumplen la función de mensajeros intermediarios entre Dios y los hombres, los líderes espirituales son los mediadores entre el Padre Celestial y los creyentes, y su principal tarea es guiar a los hijos de Dios. Cuando se reconoce a un guía como un ángel, puede estar haciéndose referencia a un pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la principal función del ángel que lidera la iglesia: escuchar con claridad la voz de Dios para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Su función es hacer que cada hijo de Dios sea un instrumento para el desarrollo del reino, y la única manera de lograrlo es obedeciendo completamente las directrices del Padre Celestial. En consecuencia, el ángel debe aprender a obedecerlo en todo, tener un control total sobre sus sentidos para discernir entre el bien y el mal y enseñar a los miembros a comportarse de la misma manera para que conozcan más al Hijo de Dios, lo imiten en su proceder y se conviertan en varones perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aprender a batallar contra el reino enemigo. Otra de las particularidades importantes de un ángel que está al servicio de Dios es estar preparado para batallar contra los espíritus del reino de las tinieblas. Debe estar pendiente de las directrices del Espíritu Santo para entrar en acción y defender el reino de la luz. Esa misma actitud debe tenerla un pastor de una congregación. Debe mantener una constante comunicación con el Espíritu Santo para estar alerta ante cualquier ataque del enemigo y saber cómo proceder para vencer. El enemigo está todo el día buscando la oportunidad de atacar el reino de Dios, dañar el cuerpo de Cristo y afectar a la congregación. El enemigo no descansa y el verdadero Hijo de Dios tampoco. Debe estar velando y orando permanentemente para no ser sorprendido. El ataque puede proceder tanto desde fuera como desde dentro. Puede utilizar como instrumento a cualquier hombre apartado de Dios o a cualquier creyente que baje la guardia y entonces aprovecha la oportunidad para actuar en favor de su reino. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El adversario anda como león rugiente, buscando permanentemente la oportunidad de devorar a un seguidor de Jesús. En consecuencia, el ángel está pendiente de cumplir correctamente su función de atalaya y soldado del reino de Dios, ya que estamos en guerra constante contra el reino de las tinieblas. Por lo tanto, un líder espiritual debe comportarse de la misma manera, estar siempre preparado para actuar conforme a la voluntad del Padre Celestial, ya sea para transmitir sus mensajes o para actuar en cualquier momento de guerra espiritual. Hay ángeles que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta que cuando el Señor compara al líder de la iglesia con un ángel, también se debe tener presente que muchos de ellos, al escuchar la voz de Lucifer, se rebelaron contra Dios, dejaron de hacer su voluntad y ahora tienen que afrontar una terrible consecuencia eterna. La rebelión les hizo perder por completo la imagen de Dios. Se transformaron en seres malvados y oscuros y se volvieron sus enemigos. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto también es una comparación de extrema alerta, porque así como muchos ángeles fueron engañados por Lucifer para perder la conexión con Dios, un líder de una iglesia, si no vela y ora, corre el peligro de descuidar su relación con Dios y caer en las tentaciones. Este versículo es la mejor confirmación de que la comparación que hace el Señor entre los líderes de las iglesias y los ángeles puede ser una gran bendición, pero también una terrible maldición. Todo dependerá del comportamiento de cada uno ante la responsabilidad que conlleva dicha función. Las cartas son avisos de corrección y de aliento. En consecuencia, las cartas que el Señor Jesús envía por medio de Juan a las 7 iglesias son para que los líderes las mediten, las guarden en el corazón y obedezcan sus directrices. Cada líder debe evaluar su comportamiento ante tan honrosa responsabilidad. Si entiende que está obrando equivocadamente, debe arrepentirse y ponerse en armonía con la voluntad del Padre Celestial. Si está procediendo correctamente, debe continuar de la misma manera hasta el regreso del Señor. El destino de Lucifer y de los ángeles que se aliaron a su revuelta fue decretado desde antes de la fundación del mundo, ya que todos ellos habían experimentado la gloria de Dios y aún así se rebelaron contra él. Sin embargo, a los líderes de las iglesias que se dejaron influenciar por su maldad, se les da la posibilidad de arrepentirse y enmendar su camino. De lo contrario, terminarán en el mismo lugar de tormento eterno. Los seguidores de Jesús que se rebelaron, al igual que los ángeles rebeldes, cuando Él regrese a la tierra para juzgar, serán puestos a su izquierda, que representa a los perdidos. Aquellos que, a pesar de que se consideraban parte de la iglesia, se negaron a hacer la voluntad del Padre Celestial e hicieron lo malo por no preocuparse por salvar las almas, serán considerados malditos. Tristemente, la bendición se les transformó en una maldición. Puede que durante sus ministerios el Señor los reconociera como ángeles, como sus mensajeros, pero al no haber cumplido las directivas divinas, terminarán con el diablo y sus ángeles rebeldes en el lago de fuego. En consecuencia, hay ángeles mensajeros, ángeles guerreros y ángeles traidores. Los líderes de las iglesias deben adoptar el comportamiento de los dos primeros para ser efectivos en el ministerio y pasar la eternidad junto al Señor Jesús en su reino. Estos son los fundamentos por los que el Señor comienza su carta a la iglesia de Éfeso haciendo una comparación entre su líder y un ángel, ya que esta similitud será común en los mensajes a las otras congregaciones.